Por favor, hermanos, vayan abriendo sus Biblias en Mateo capítulo número 7. Ya nuestro hermano Beto leyó algunos de los versículos que estaremos revisando en esta mañana. Ya estamos casi terminando el Sermón del Monte. Recuerdan, hace ya tiempo, iniciamos con el capítulo número 5, ahora ya estamos en el capítulo número 7, versículos del 20 al 25 vamos a cubrir el día de hoy. Tema muy importante, nuestro Señor Jesucristo estando confrontando constantemente lo que significa realmente ser miembro del cuerpo de Cristo, del reino. ¿Qué características deberían de tener aquellas personas que han creído en Dios? Y hoy precisamente estaremos revisando un tema muy importante, he puesto como título de esta predicación: ¿cómo identificar a un falso maestro? Creo que en nuestros tiempos, no solamente en nuestros tiempos, sino también en los tiempos de Cristo y anteriormente, era algo muy importante para considerar. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, versículo del 20 al 25. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, es desde el versículo 15, Mateo 7 del 15 al 20. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Señor, en esta tarde te alabamos, Señor, y te agradecemos tanto por tu bondad, por traernos a tu palabra, Señor, a entender qué es lo que nosotros podemos hacer para identificar a los falsos maestros. Señor, que esto quede fijo en nuestro corazón, en nuestra mente, y que igualmente nosotros seamos capacitados para identificarlos y también estar alertas hacia nuestras propias vidas de cómo hemos de alabarte y de bendecirte. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, poco antes de la última semana de la Pascua, sus discípulos le preguntaron que cuándo serían estas cosas, es decir, cuándo sería que el Señor regresaría y cuándo se derribaría el templo. Y cuáles serían las señales, inclusive cuando Cristo regresaría, y cuáles serían las señales que habría de su venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Juan advierte contra el mismo problema, señalando que muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, esta situación de los falsos profetas realmente no es nueva. La palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, continuamente habla acerca de eso. Entonces, debemos estar atentos acerca de esos falsos profetas, acerca de esos falsos maestros. Hoy estudiaremos la importancia de cuidarnos de los falsos maestros para no seguir sus enseñanzas ni imitemos sus acciones. Por supuesto, tenemos que conocer primero qué es lo que dice la Escritura acerca de esos falsos maestros y poderlos identificar de forma efectiva. ¿Cómo identificar a un falso maestro? Lo que estaremos revisando en esta mañana son dos elementos muy importantes. Y una forma de identificar a los falsos maestros es a través de su enseñanza. Eso es algo fundamental. Sin embargo, no es el total.
vamos a ver que la enseñanza y lo que ellos hablan, por supuesto, es muy importante para que nosotros no nos desviemos acerca de lo que el Señor nos está hablando, ¿no? O lo que dice en su palabra. En esta sección final del Sermón del Monte, continuamos con una enseñanza que abarca dos aspectos importantes, que de hecho nuestro Señor Jesucristo presenta desde el versículo 13 y al 27, que vimos la vez pasada con respecto a los dos caminos, ¿se acuerdan ustedes? Donde los hombres tienen que hacer una decisión acerca de por qué camino ir y por cuál puerta entrar. Entonces son decisiones donde hay dos puertas, la estrecha y la que es ancha, dos caminos, el angosto y el espacioso, dos destinos, la vida y la destrucción, dos grupos, los pocos y los muchos, y esto lo revisamos la vez pasada. Ahora estaremos analizando dos tipos de árboles, como acabamos de leer en el pasaje, los buenos y los malos, que producen dos clases de fruto, por supuesto el fruto bueno y el fruto malo. La conexión del pensamiento que podemos tener en el versículo 13 y 14, que solamente los voy a leer como referencia, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, la conexión que nosotros podemos encontrar aquí en el pensamiento tiene que ver, al igual que lo de los falsos profetas del Antiguo Testamento, donde los falsos profetas siempre ofrecen una manera sencilla de recorrer el camino estrecho o de entrar por la puerta estrecha, ¿no?, del discipulado cristiano. Habíamos visto la vez pasada que cuando alguien viene a Cristo es muy importante que consideremos, porque Dios demanda absolutamente todo cuando alguien quiere hacerse cristiano. No es tan sencillo como levantar la mano y decir yo soy cristiano, y piensen esas personas equivocadamente que porque levantaron su mano, hicieron una oración específicamente, ellos ya están salvados. No necesariamente es así. La Biblia dice y siempre habla acerca de un compromiso. El que quiera seguirme tiene que llevar su cruz. Y la cruz del Señor en los caminos que normalmente lleva en el mundo son muy diferentes a la forma de pensar del mundo, ¿no? Y cómo se conduce un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano puede agradar a Dios no por sus propios esfuerzos por agradar a Dios, sino que el Espíritu Santo ha infundido vida a esa persona que antes estaba muerta y ahora le permite seguir avanzando en el camino de Cristo. Entonces, esta parte que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es muy importante porque habrá muchos falsos maestros, como hay muchas religiones, los cuales tratarán de engañar, como leímos al principio, inclusive aún aquellos que han sido escogidos. Entonces tenemos que poner atención acerca de cómo identificamos nosotros a un falso maestro. Por supuesto, también estaremos viendo cómo identificar a un buen maestro, ¿no? El versículo 15 dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una forma de identificarlos es a través de su enseñanza, como lo que les estaba comentando. Esta parte de cuidaos de los falsos profetas realmente es una orden, no es una opción. Debemos de cuidarnos de los falsos profetas. Es una orden que ha de obedecerse e implica esto que continuamente debemos de cuidarnos de alguien o de algo, estar alertas. Esto nos indica también que debemos estar en guardia contra los falsos profetas. Van a estar ahí, son falsos profetas, realmente Dios no los envió nunca y hay que identificarlos. Un hermano daba una ilustración muy interesante hace 2 meses que lo escuché, y hablaba acerca de los falsos. Él enseñaba un billete de a 100. ¿Cómo sabemos si este billete es falso o es genuino? ¿Cómo creen ustedes? Por los sellos, hay que revisarlo, ¿no?
hay que estar atentos a cada uno de los elementos, porque a lo mejor nosotros ya nos ha tocado, no sé si les ha tocado a ustedes un billete falso. A mí me han tocado como 2, ¿no? Que ya cuando lo quieres vender, cuando ya lo quieres intercambiar por alguna otra cosa, la gente te dice, uy, ¿qué cree? Este es falso, ¿no? O vas al banco y te lo muestran, dice, este es falso. Igualmente, un profeta es factible a un falso maestro entender si es un verdadero profeta o un falso profeta. Y para eso hay que saber cómo se puede conducir un falso profeta y lo que ellos están diciendo aquí. Entonces, esto no es una opción, mis hermanos, es una situación que nosotros tenemos que estar alertas de cómo o a quién escuchamos. Entonces, 1 Timoteo capítulo número 4, versículo 13, vamos para allá por favor, hermanos. El apóstol Pablo habla acerca de esto. 1 Timoteo capítulo número 4, versículo 13. El apóstol Pablo dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Pero específicamente el versículo número 13 habla acerca que una de las formas en que nosotros podemos estar atentos acerca de lo que dice la Escritura y estar atentos de esos falsos profetas es precisamente de ocuparnos en la lectura de las Escrituras. Los falsos maestros han existido desde hace mucho tiempo y por eso es que no es de extrañarse que Cristo nos alerte al respecto. Un falso maestro, vamos a ver algunas características de ellos, es el que induce a la idolatría. En Deuteronomio 13, del 1 al 5, la palabra del Señor dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, dice el versículo 2, y la señal o el prodigio se cumple, acerca de la cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar, así quitarás el mal en medio de ti. Este pasaje es muy interesante, hermanos, porque habla acerca de personas que pueden hacer quizás algunas señales, pero dentro de sus señales después con sus palabras expresan que no deberían de seguir a Dios. Es un falso profeta, es aquello que induce a la idolatría. También es un falso profeta si habla en nombre de otros dioses, como dice Deuteronomio 18 del 20 al 22. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Dice el versículo 22, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado, con presunción la ha hablado, el profeta no tendrás temor de él. Los profetas, por supuesto, en el Antiguo Testamento eran muy temidos, porque si ustedes leen en el Antiguo Testamento cuando llegaba un profeta, la gente temía porque no sabía lo que iba a hacer el profeta, porque traía la palabra de Dios y a veces traía juicio sobre algunas personas o la nación. Eran temidos por eso. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. Si un profeta habla en el nombre del Señor y no se cumple, ese es un falso profeta. Y es lo que sucede actualmente con muchas personas, que se les ocurre cualquier tipo de cosas queriendo hablar en el nombre de Dios cuando realmente Dios no los envió. Entonces hay que tener cuidado. De eso hay muchas iglesias que hablan acerca de eso y profetizan y se paran al frente y empiezan a decir una sarta de barbaridades que nunca vienen en la palabra del Señor. Entonces hay que tener cuidado.
Por supuesto, cuando dice que habla, es porque todos esos profetas, por definición, son personas que van a estar hablando la palabra del Señor. Hoy por hoy ya no hay una revelación nueva, ya tenemos la palabra del Señor completa, y precisamente lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento era anunciar la palabra del Señor y siempre apuntaban a Cristo. Cristo ya vino, cumplió la obra de redención que hoy estuvimos cantando en nuestros cánticos. Y ahora ya todo lo que tenemos que saber en cuanto a la salvación y lo que Dios nos ha permitido revelar, viene aquí en la palabra de Dios. Por eso decía Pablo a Timoteo que él se ocupara en estudiar y en leer la palabra del Señor. También los falsos profetas afirman hablar en el nombre de Dios, pero realmente lo que hacen ellos es hablar por su propio nombre. Hemos escuchado tantas personas que dicen, bueno, es que Dios me está hablando ahorita. Esperen, hermanos, ahorita Dios me está hablando. Lo que Dios me está diciendo es esto. Y empiezan a decir una serie de cosas totalmente incorrectas con respecto a la palabra del Señor. Pastores y falsos maestros que no se preparan para una predicación, que simplemente se paran en un púlpito y empiezan a decir, bueno, ya el Señor me hablará y lo que el Señor me dé en ese momento les voy a decir a mi pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué le van a estar diciendo? Precisamente cosas que solamente tienen que ver con Él, ¿no? Hablan de lo suyo propio, no hablan lo que realmente Dios está diciendo. Son personas sumamente hábiles que toman un versículo fuera de su contexto y empiezan a desmenuzar una serie de historias alrededor de ese versículo. Entonces, son personas a las cuales, por supuesto, a través de su enseñanza vamos a poder identificar. Y en el tiempo de Jesús ocurría igual. Me quería saltar a algún punto adelante, pero bueno, me voy paso a paso. En el tiempo del Señor Jesús existía igual, ocurría igual. Había muchos que hacían creer al pueblo que hablaban en el nombre de Dios, y en nuestros días tampoco es diferente. Nada es diferente. De hecho, los falsos profetas han proliferado. Personas sin escrúpulos que hablan de Dios como si le conocieran. Hablan de Dios como si Dios les enviara. Y eso es algo muy interesante porque las personas allá afuera piensan que conocen a Dios. Y es muy importante y debemos de realmente considerar inclusive las palabras que estamos diciendo. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, hay mucha dice que hasta dicen que son amigos y son cuates, pero nunca han leído su palabra. Realmente estas personas no conocen verdaderamente a Dios. Solamente repiten palabras de lo que han escuchado, pero que sus vidas no han sido transformados ni le interesa la palabra del Señor. Y muchas de esas personas empiezan a enseñar a otras personas frases que han escuchado como si fuera de la palabra de Dios. Y eso no es así. La palabra del Señor, hay que entender qué es lo que está diciendo y el mensaje que tiene para cada persona. Entonces, cuando una persona se pone a hablar cosas que no conoce con respecto al Dios mismo, se pone exactamente en el mismo nivel de un falso profeta. Por eso, mis hermanos, el acercarnos a la palabra del Señor y entender lo que dice no es cosa menor, porque es nuestra responsabilidad. ¿Cómo vamos a identificar a un falso profeta o a un falso maestro si no leemos la Escritura? Hay personas que tienen 15, 20 años de cristianos y nunca han leído la Biblia completa. Entonces se para cualquier persona en el púlpito y todo lo que les diga esta persona lo van a creer. Porque realmente no hay un conocimiento profundo de lo que dice la Escritura. Por eso hay que estudiar, por eso hay que leer la palabra y entender todo lo que dice la palabra de Dios en su contexto. Hay tantas personas allá afuera que lo que le digan está bien. Mis hermanos, ¿ustedes sabían que antes de venir Cristo aquí a la tierra fue a Marte? Se ríen, ¿no? Pero hay cosas tan incoherentes que la gente dice acerca de Dios. Me fui a un extremo, por supuesto. Pero igual, si trato de hacer algo que cuadre, mis hermanos, igual y lo puedo cuadrar, Y aquel que no ha leído la Biblia va a decir, va a decir, bueno, ¿y qué si verdaderamente se fue a Marte?
Y yo puedo agarrar un versículo de la Biblia, sí, mira, aquí la Biblia dice que esto pasó. Y te lo saco dentro de todo el contexto, solamente agarro una palabra, un par de palabras, y con eso te engaño. Los falsos hacen eso. Cuando tú lees la palabra del Señor, automáticamente todo lo empiezas a filtrar y dices, bueno, es que ¿dónde dice que fue a Marte? Y muchos de ustedes se rieron, ¿no? ¿Por qué no hay esa posibilidad? Pero hay unos que dicen que Cristo estuvo viviendo ¿en dónde? En Cachemira. Y se la creen. Eso dice el caballo de Troya, ¿no? Entonces, han surgido muchos falsos maestros a través de los tiempos. Por eso es que en nuestros días tenemos la palabra profética más segura. Ya no necesitamos de nuevas revelaciones. La Biblia está completa. Lo que necesitamos es leerla, estudiarla, aplicarla y obedecerla a nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pedro, cuando está hablando de esto, se está acordando de la transfiguración, en donde Cristo estuvo con Moisés y estuvo con Elías. Y dice que la palabra de Dios es más segura que inclusive ese tipo de apariciones, ¿no? Por supuesto, eso fue real. Pero los falsos maestros, los falsos profetas, empiezan a armar una serie de historias a través a lo mejor de apariciones. A lo mejor a través de que se me apareció el ángel Moroni, por ejemplo, o se me apareció un santo tal cual, ¿no? Pero si eso no viene conforme a la palabra del Señor, por supuesto, eso queda totalmente fuera. J.C. Riley, él dice, ¿cuál es la mejor defensa contra la enseñanza falsa? No puede caber duda de que es el estudio regular de la palabra de Dios, pidiendo en oración que el Espíritu Santo nos enseñe. La Biblia nos fue entregada para que fuese una lámpara a nuestros pies y una luz para nuestro camino, dice el Salmo 119, 105. Al hombre que la lea bien, nunca se le dejará errar mucho. Hay personas que querrían que creyésemos, continúa diciendo Rayleigh, lo que nos dicen. No soy un erudito y no pretendo tener opiniones categóricas. La pura verdad de estas personas que dicen eso y que no están interesados en leer la Escritura, dice Rayleigh, es que son perezosos y pasivos para la lectura de la Biblia y no les gusta tomarse la molestia de pensar por sí mismos. No hay nada que proporcione tantos seguidores a los falsos maestros como la pereza espiritual cubierta por un manto de humildad. Fin de la cita. Y es lo que dice, es cierto. A veces somos demasiado perezosos para leer la Biblia, ¿no? Pregúntate, ¿cuántas veces en la semana leíste la Biblia? ¿Cuántos versículos de la Biblia te aprendiste? Realmente, ¿qué tanto? Y estamos hablando de leer la Biblia. Ahora, Dios nos manda no solamente a leerla, sino escudriñarla como a tesoros y valorarla y entender realmente qué es lo que dice. Y eso requiere de mucho esfuerzo, hermanos. Ahorita, mis hermanos que estamos viendo Fundamentos de la Fe, ¿cómo está la tarea? Está buena, ¿no? Es aprenderse un versículo bíblico, leer la lección y aparte escuchar un mensaje. Hay que invertir tiempo para realmente estar entendiendo más lo que dice la palabra del Señor y no caer en manos de estos falsos. El profeta es un proclamador bíblico de un mensaje divinamente inspirado. Eso es lo que es un verdadero profeta. Los profetas del Antiguo Testamento son la boca a través de la cual habla Dios. Y por eso era tan importante eso. Dios inspiró a personas para que hablaran su palabra, utilizó sus personalidades específicamente a fin de que la palabra inspirada de Dios fuera escrita. Y era la palabra misma de Dios. Es la misma palabra de Dios cuando Él creó los cielos y la tierra, como dice Génesis. Es del mismo valor. Cuando nosotros leemos la palabra y la empecemos a leer, no debemos de acercarnos a ella como si fuera un libro nada más.
sino que debemos de entender que lo que está diciendo aquí es hablando directamente Dios a nosotros, de cosas importantes. Las profecías y los profetas proclaman lo que se cumple en Cristo, dice Romanos 1:2. Cuando dice que proclaman, tiene aquí el sentido de decir por anticipado, o más bien cuando dice de profetas, es que van a estar diciendo por anticipado. Toda profecía se centra en Cristo, quien cumple todas las promesas de Dios. Esto nos ayuda a entender que el Antiguo Testamento siempre apuntaba a Cristo y a la redención. El profeta de Dios habla de tal manera que quienes escuchan sus palabras siguen a Jesús, como el ejemplo de Juan el Bautista. Llegó un momento que Juan el Bautista se dio cuenta de que Cristo era el Mesías enviado, y él, por supuesto, ya no quería que le siguieran a él, sino a Cristo mismo. El falso profeta hace todo lo contrario. Procura que las gentes dejen a Jesús y le sigan a él. Un falso profeta es lo que requiere, es lo que quiere. Que en lugar de que esté enseñando continuamente que sigan a Cristo, él quiere ponerse siempre como modelo y decir, síganme a mí, a lo que yo digo y hago. Y por eso de repente es sumamente peligroso que solamente esté un pastor a cargo de una congregación. La Biblia siempre habla de una pluralidad de ancianos en donde ambos van a estar cuidándose unos a otros, ¿verdad? Para evitar precisamente este tipo de cosas y evitar que las personas, en lugar de ser una iglesia cristocéntrica, de repente se convierta en una iglesia pastorcéntrica. Y escuchas continuamente a los hermanos decir, bueno, es que el pastor dijo, ¿no? Y es que el pastor dijo que si hiciera eso, entonces se tiene que hacer aquí. Entonces, poco a poco los hermanos se van confundiendo, cuando realmente lo que debemos de entender es lo que Cristo está diciendo. Nosotros como pastores, nuestra responsabilidad es que ustedes admiren a Cristo, sean como Cristo, sigan a Cristo. Ese es el objetivo que tenemos como cristianos, porque finalmente la Escritura continuamente está diciendo que Él es la medida de la estatura del que debemos de llegar, a Cristo Jesús. Estos falsos maestros, dice la Escritura, regresando a Mateo capítulo número 7, dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se disfrazan como ovejas y se entremezclan con las ovejas mismas. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas son aquellas que le pertenecen al Señor, como dice Juan 10:1. Los profetas anteriormente eran identificados por su forma de vestir. ¿Se acuerdan ustedes cómo se vestía, por ejemplo, Elías? Y se ponían un manto, y era la forma en que la gente anteriormente los reconocía. Se ponían un manto y decían, mira, ahí va el profeta Samuel. No por mi pastor de aquí, pero sí era el profeta Samuel. Pero sí pensé en ti, mi hermano. Y ahí venía con su manto y decían, ahí viene el profeta, ¿no? Era fácilmente identificable. Hoy, mis hermanos, si ven a alguien que tenga un manto vestido así, no vayan a creer que es un profeta, ¿eh? Realmente hay formas diferentes que los podemos identificar. Una de ellas es precisamente lo que estamos viendo ahorita, a través de lo que están ellos enseñando y la doctrina que están enseñando, ¿no? En este pasaje que acabamos de leer de Mateo 7, este texto realmente habla metafóricamente, haciendo una alusión para indicar que realmente esas personas son personas que aparentan ser verdaderos creyentes. Esos falsos maestros, mis hermanos, que también podemos aplicarlo, igual más adelante se los comento, inclusive a falsos hermanos, hablan como creyentes, comen como creyentes, se reúnen en las iglesias habitualmente, algunos hasta están bautizados, pero no son ovejas. Eso puede suceder dentro de las iglesias. Porque ellos se disfrazan, y dice la Escritura en 2 Corintios 11, del 13 al 5, que se disfrazan como ángeles de luz, como su Padre. Dice 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque los tales son falsos apóstoles, hablando de también falsos apóstoles que aquí Pablo está hablando. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz.
Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí lo notan? Realmente esas personas que se visten como ovejas, pero que no son ovejas, se disfrazan como servidores de justicia. Pero realmente ellos sirven a su Señor, y en este caso es Satanás. A estas personas que también son falsos maestros, falsos apóstoles, también se les llaman falsos hermanos en 2 Corintios 11:26, falsos apóstoles, como acabamos de leer, falsos maestros en 2 de Pedro 2:1, espíritus engañadores, es decir, mentirosos en 1 Timoteo 4:1 y 2, testigos falsos en Mateo 26:60 y falsos cristos. Todos esos son los que hay muchos, a veces en muchas iglesias. Se visten como ovejas, parecen ser humildes, pero realmente por dentro son lobos rapaces, dice la Escritura. Su verdadera identidad es que son lobos rapaces. Lo que es interiormente una persona es lo que lo define. La Escritura continuamente nos habla al respecto. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo de mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que interiormente somos nosotros es de lo que hablamos. Escuchen, hermanos, grábense un día, todo el día, llévense una grabadora como me la puso aquí el pastor, y veamos realmente qué es lo que estamos hablando durante el día. Sería interesante, ¿no?, hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que estamos diciendo?, ¿no? ¿Cuántas veces nombramos el nombre del Señor? ¿Cuántas veces realmente estamos orando, leyendo la palabra del Señor? ¿Cómo estaría esa grabación, mis hermanos? De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 11:79 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Esos son los lobos rapaces. Cristo continuamente a los fariseos les decía que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Les dijo en aquel momento. Juan el Bautista les dijo: generación de víboras. Y Cristo, por supuesto, podía ver perfectamente cuál era el interior de las personas. Por fuera pudieran estar bien arreglados, pero por dentro realmente había circunstancias que, por supuesto, los descalificaban delante de nuestro Señor. Esos falsos profetas son lobos rapaces que estarán dispuestos a destrozar a las ovejas, las cuales son indefensas. Creo que, no sé si hay algún animal más indefenso que una oveja. Creo que no. Pero esos lobos rapaces son realmente, continuamente se menciona en la antigüedad, que son terribles bestias de presa. Los temas más comunes cuando tú hablas acerca de un lobo es que se reconocen por su ferocidad, su apetito, son sumamente astutos y tienen una hostilidad muy grande hacia las ovejas. Y es el terror que ellos mismos infunden que siembra con sus sus apariciones repentinas. De repente aparecen los lobos y despedazan, Yo lo que pasa dentro de las iglesias también. Aparecen esos lobos rapaces y empiezan a despedazar a las iglesias internamente. Entonces tenemos que estar atentos de eso, y por supuesto los pastores, como sobreveedores, como supervisores, debemos estar atentos a ese tipo de cosas. Entonces hablar con ustedes y todo eso, pues también es entender cómo está su vida espiritual, ¿no? Y no sea que por ahí hay algún lobito que hay que atender. Hechos 20:29 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su sangre. Noten, solamente somos obispos, sobreveedores, supervisores, pero realmente la iglesia le pertenece al Señor. Como ustedes le preguntan, cuando ustedes tienen que tener bien claro en su mente que la iglesia le pertenece al Señor. No es de los pastores, Dios nos puso aquí nada más como sobreveedores, como supervisores, pero la iglesia le pertenece al Señor. Y fíjate lo que dice Pablo en el versículo 29. Sé que después de mi partida, él sabía lo que iba a suceder, vendrán lobos feroces, aquí está la palabra lobos feroces, entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30,
y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Son situaciones que suceden dentro de las iglesias. Pablo estuvo continuamente confrontando a falsos maestros dentro de las iglesias y esto no cambia hoy. Continuamente hay que estar atentos a eso. Dice el versículo 31, por tanto, estad alerta. Estemos alerta, mis hermanos. Tienen que escuchar lo que nosotros estamos predicando y ver si la doctrina que estamos diciendo verdaderamente viene con respecto a la palabra del Señor. Y si no es así, mis hermanos, ustedes tienen toda la autoridad de parte del Señor y de su palabra de decir, ¿sabes qué, hermano? Tú dijiste eso. Imagínense que un día diga, ¿saben qué, hermanos? Tuve una revelación y hoy me di cuenta en la noche de que Cristo no es Dios. Uy, una herejía del tamaño del universo. Y uno debe que estar atento a eso y decir, a ver, no, espérame tantito, tú dijiste eso. La Biblia dice esto. Y hay que conocer, por supuesto, la Escritura. Entonces, Cristo es el pastor de los pastores y, por supuesto, Él ha puesto supervisores aquí en la tierra, en lo cual la función de los pastores es precisamente cuidar de las ovejas. Dice Zacarías 11:16, he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Entonces, un pastor debe estar atento a eso precisamente para evitar este tipo de daño dentro de la iglesia. Son aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero que verdaderamente su corazón está lejos de Dios. Entonces, ¿cómo identificar un falso maestro? Ya vimos, hay que entender qué está enseñando. La doctrina que está enseñando es sumamente importante. Otro elemento muy importante que continúa diciendo aquí el Señor Jesucristo en Mateo 7, es que podemos reconocer a los falsos maestros por sus acciones. Sus acciones es la forma en que nosotros podemos conocerlos, por sus frutos. Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. Pero es la forma de reconocerlos por sus frutos, por el carácter que está teniendo este pastor. Por supuesto, mis hermanos, estamos hablando aquí de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Pero eso también nos invita a cada uno de nosotros a que nos analicemos y ver cuáles son nuestras acciones. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que la forma de reconocer a un verdadero apóstol o profeta es la misma manera de conocer a un falso hermano o a un hermano, a través de sus obras. Hay muchas personas, como les decía al principio, que piensan que porque levantaron su mano ya son cristianos, pero viven totalmente vidas desprovistas de Dios, que no les interesa conocer a Dios. Yo les había platicado hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando en el nivel bachillerato, conocí una persona que era realmente mala, hermanos, que nos arrastró a muchos de los que nos reuníamos ahí. Y después resulta que este amigo era un miembro de una iglesia, no voy a decir la denominación, porque no estoy muy seguro, eso ya pasó hace muchos años, más de 36 años. Y de repente cuando fue a su casa resulta que los papás eran cristianos, pero él vivía como un demonio afuera. Yo lo conocía, mi hermano, yo vivía todos los días con él, sabía cómo era él. Entonces, hay muchas personas, o hay algunas personas quizás, dentro de las iglesias, en donde solamente tienen apariencia de piedad, vienen aquí a la iglesia y se portan bien, no rompen ni un plato, pero ya cuando están allá afuera, se comportan de una manera impresionante y a veces nos damos muchas sorpresas, como yo me la di en aquel entonces. Entonces, esta forma de identificarlos es a través de sus acciones, a través de lo que ellos están haciendo. Cuando dice aquí que por sus frutos os conoceréis, esta parte de conoceréis es de una palabra donde se puede discernir algo claro y perfectamente.
A través de sus acciones y de lo que ellos están haciendo, no cabe ninguna duda de que van a ser falsos. Debe ser tan claro para la congregación que sea algo realmente no muy difícil de atender. Porque finalmente, tarde o temprano, Dios lo va a manifestar. Y lo va a probar y se va a manifestar ese falso profeta. Así como también se manifiestan los falsos hermanos. Porque pueden vivir una fachada de cristianismo, pero tarde que temprano Dios lo va a sacar a la luz. Eso va a suceder así. Entonces, esta palabra dice, los conoceréis. Cuando en griego viene en futuro, eso indica que hay una seguridad de que eso va a suceder en el tiempo más adelante. No hay forma de que eso no suceda. Todos los falsos maestros en algún momento se van a dar a conocer. Todos ellos se van a dar a conocer. Sus frutos van a ser expuestos. Esos falsos profetas pueden ser aplicados a ellos, pero también a cualquier profesión cristiana. No hay nada que Dios no saque a la luz. Ya ha habido historias de falsos profetas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de David Koresh? ¿Sí se acuerdan? Bueno, mis hermanas que hablan inglés, yo creo que sí se acuerdan más. Bueno, también, ¿no? Escuchamos hablar acerca de David Koresh, que fue un falso profeta allí en Waco, Texas, ¿no? Pero quiero hablarles de Jim Jones. Muchos de ustedes no habían nacido. Jim Jones fue un falso maestro. Él murió en 1978. Y el pastor MacArthur escribe cosas interesantes acerca de lo que había pasado con este falso profeta y este falso maestro. Fíjense nada más, uno de los descubrimientos más aterradores, sí hace frío, ¿verdad, mis hermanos? ¿No quieren mi abrigo? ¿No? Ah, ¿verdad, mi hermano? Si no, yo aquí me congelo, me voy a quedar como paletita. Uno de los descubrimientos más aterradores acerca de la iglesia cristiana, el Templo del Pueblo, que es una iglesia que él creó, fue que una gran mayoría de sus miembros se habían criado en hogares cristianos, de una clase u de otra. La mayoría de quienes se unieron a esa iglesia lo hicieron creyendo que les ofrecía una experiencia más alta y más genuina de comunión y de servicio cristiano. Y es lo que a veces muchas personas están buscando. Quiero una experiencia extraordinaria, quiero sentir que... No sé qué quieren sentir, ¿no? Entonces, es lo que pasaba con estos hermanos. La vida cristiana no se refiere a experiencias, mis hermanos. La vida cristiana se refiere a vivir vidas de santidad que agraden a nuestro Dios. No que tú te sientas bien, mi hermano, ¿no? Ni yo tampoco. Pero la iglesia, fíjense hermanos, se disolvió durante la noche cuando su líder Jim Jones y casi 1000 de sus seguidores más leales se suicidaron masivamente en Johnstown, un remoto asentamiento de la iglesia en las selvas de la Guyana en Sudamérica. En su libro, en un libro de Mel White, él dice, trata de determinar por qué tantas personas pudieron ser tan fatalmente inducidas al error. Entre las razones se sugiere lo siguiente. Él, hablando de Jim Jones, sabía cómo inspirar la esperanza. Estaba comprometido con las personas necesitadas, aconsejaba a prisioneros y delincuentes juveniles, empezó un centro de inserción laboral, abrió casas de reposo y hogares para retardados, inauguró una clínica de salud, organizó un centro de formación profesional, proporcionaba ayuda legal gratuita, fundó un centro comunitario, predicó acerca de Dios, incluso afirmó expulsar demonios, hacer milagros y curar. ¡Wow! Engañó a muchos, ¿eh? Pero por otra parte encontramos todas las características de un falso profeta. Jones se promocionaba mediante el uso de celebridades, un medio muy común de los falsos profetas para ganar credibilidad. Manipulaba la prensa, quería que le publicaran ciertas historias favorables, era fabuloso en jugar con la prensa y usó el lenguaje y las formas de la fe para obtener poder. Jim Jones creó una cálida comunidad supuestamente cristiana, pero reemplazó a Jesucristo como la autoridad y acumuló cada vez más y más lealtad hacia sí mismo. Comenzó a exigir dinero por todo servicio que ofrecía y estaba preocupado con el sexo.
tanto en formas normales como anormales. Mentía convincentemente respecto a cualquier cosa a fin de obtener un beneficio o hacer una impresión deseada. Antes de su extraña muerte, había logrado la admiración y los elogios. Fíjate nada más esto, hermano. Había logrado la admiración y los elogios de innumerables líderes de iglesias, gobernantes, senadores, congresistas e incluso del presidente de los Estados Unidos. Pero era toda una fichita. Era un lobo feroz. La mayor tragedia de Johnson fue que casi 1,000 personas murieran. No fue que casi 1,000 personas murieran, sino que murieron creyendo que estaban sirviendo a Dios. Eso que nos indica que la gente puede ser fácilmente manipulable. Y la gente, los líderes, se pueden llevar por caminos que no son otros caminos que el infierno mismo. Quizás pudo haber habido alguno de los creyentes ahí. Termina diciendo el hermano MacArthur. Todos los creyentes que pudieron haber estado entre ellos incurrieron en una gran pérdida de recompensa. Probablemente había creyentes verdaderos. Entonces nuestro Señor Jesucristo lanza la siguiente pregunta siguiendo lo que dice Mateo 7. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues la respuesta es que no. Aunque estos espinos que hablan aquí, a veces de lejos pudiera parecer que hay uvas, realmente lo que existe ahí no es una uva. O también en los abrojos, de repente si tú los ves de lejos pareciera ser como si fuera un higo, son plantas que tienen frutos y parecieran ser que fueran higos, pero realmente no es un higo. Y vemos que después el Señor Jesucristo habla acerca del árbol bueno y también del árbol malo, que estamos hablando de los dos árboles. El árbol bueno es el árbol que está sano y denota excelencia y da frutos buenos. Se conoce por su carácter. Un cristiano se conoce por su carácter. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos para allá, mis hermanos. Es un pasaje bien conocido acerca del fruto del Espíritu Santo. Y es una forma en que realmente se puede conocer nuestro crecimiento espiritual y si realmente somos cristianos, ¿no? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que se esperaría que cada cristiano, nosotros estuviéramos dando ese fruto, aparte de otras cosas diferentes. Pero el árbol malo, el que está podrido, denota mala calidad y da frutos malos. No puede dar frutos buenos porque no puede. Por un tiempo se esfuerza, empieza a ir a la iglesia, empieza a ir a los estudios, empieza a comportarse como los cristianos, empieza a hablar como los cristianos, pero realmente si su corazón no ha sido transformado, tarde que temprano se va a separar. Entonces, eso pudiera llegar en un momento dado, cuando personas vienen y conocen el Evangelio, se emocionan en ese momento, pero después, debido a las persecuciones o los afanes de este mundo, como dice Mateo capítulo número 13, se apartan. Y después de 20 años, es que yo me acuerdo, de 30 años, es que yo me acuerdo que cuando estaba chiquito yo creía en Cristo y ahora ya Dios me regresó, ¿no? Probablemente es que esas personas nunca tuvieron una fe verdadera. Porque el árbol malo y el que está podrido, el denota mala calidad, da frutos malos. Y de hecho, un poquito antes, los versículos 19, habla acerca de esas obras de la carne. Dice el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Ven aquí? Es lo que dice el Señor Jesucristo. Tarde o temprano lo vamos a encontrar en Mateo 7. Son evidentes, o sea, se alcanzan a ver. ¿Sí? Cuando no estamos en la presencia de los hermanos en la iglesia o de la iglesia, realmente manifestamos quiénes somos. Esa es la verdad de las cosas. Allá afuera, ahí nos vemos. Ahí es donde manifestamos nuestro cristianismo. ¿En cuál versículo estoy? 19. Dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Es clarito. Entonces, continúa diciendo el Señor Jesucristo, un árbol bueno no puede producir frutos malos. No tiene la capacidad de producir frutos malos. Es categórico lo que dice Cristo, porque el árbol es bueno, y la característica de ser bueno se lo dio Dios mismo. El árbol malo no puede producir frutos buenos. No hay forma. Es un árbol malo, ¿qué va a dar? Pues frutos malos. No hay forma de que dé frutos buenos. No hay posibilidad de eso. Tarde o temprano los falsos maestros se van a dar a conocer. Casi siempre ocurre que los falsos maestros atraen tanto incrédulos declarados como a creyentes nominales y carnales. Apelan al hombre natural y evitan con cuidado cualquier cosa que sea ofensiva a la naturaleza orgullosa y caída del ser humano. Se preocupan por ser seductores, agradables y no ofender a nadie. Ay, no hables en la iglesia del pecado porque se van a ofender, ¿no? No hables que lo que está haciendo está mal. No hables de que se está viviendo con su novio fuera del matrimonio, es fornicación. Ay, no hables de eso. Y eso es pecado delante del Señor. Yo he conocido personas, una persona que conocí que me dijo, es que yo ya no voy a esa iglesia porque siempre hablan del pecado. Mejor voy a esta iglesia donde no hablan del pecado y son bien pacientes con todas las personas ahí, ¿no? Por supuesto, esas iglesias no son bíblicas, no son de acuerdo a la palabra del Señor. Continuamente se tiene que hablar en contra del pecado, porque eso ofende delante del Señor. Entonces, esas personas no hablan del pecado. Predican domingo, nada más mensajes ¿de qué? De motivacionales, ándale. ¿Y cómo puedes ser mejor? Y tú puedes, mira que tú eres el mejor de todo y tú eres bueno por naturaleza. La Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario. El hombre es pecador desde que nace y necesita un redentor, necesita a Cristo en su corazón. Entonces los falsos, precisamente sus frutos son esos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. No hay forma de que lo haga así. Pero ese carácter podrido, realmente tarde o temprano, se va a dar a la luz. Juan Calvino declaró, no hay nada más difícil de falsificar que la virtud. Tarde que temprano se va a manifestar. Dice el versículo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es una frase muy similar a lo que dice Mateo 3, versículos del 7 al 10, de algo que dijo Juan el Bautista. Pero cuando vio que muchos de esos fariseos y saduceos, hablando de Juan el Bautista, venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es una frase muy similar al versículo 19. Entonces, todo ese árbol que no da buen fruto, su destino es que será cortado y echado al fuego. ¿Qué significa eso? Que finalmente, al final de los tiempos, todos aquellos que no son buen árbol o que no son de Dios, van a ser cortados. Y lo que significa ahí específicamente que esas personas van a ir directamente al infierno. Es algo de cuidado lo que está diciendo Cristo aquí. Esos árboles realmente nunca fueron cambiados. Esos árboles necesitaban ser cambiados desde la raíz. Y eso implica un milagro que solamente Dios puede hacer y transformar la vida de las personas. Y saben una cosa, lamentablemente ese tipo de mensajes no agradan al oído de la gente. Porque a la gente no les gusta escuchar o no les agrada escuchar acerca ni de su condición, ni de qué sucedería si ellos continuamente están pecando y practicando estas iniquidades. Pero principalmente que no han creído en el nombre de Cristo Jesús. No se han rendido a Él. Hebreos 10 del 27 al 29 dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios.
Esta sección, en el versículo 20, termina diciendo, así que por sus frutos los conoceréis, reiterando que por sus frutos conoceréis a los falsos maestros y profetas. En conclusión, es importante, es vital cuidarnos de los falsos maestros para no seguir sus enseñanzas ni imitemos sus acciones. Los falsos maestros son engañadores. La forma de reconocer a los falsos maestros es por su enseñanza y sus acciones. Los falsos profetas dan malos frutos. El fin de los falsos profetas es la condenación. Entonces, mis hermanos, esto que está diciendo aquí el Señor Jesucristo realmente nos invita a estar alertas, no solamente acerca de los falsos maestros, sino también a que consideremos eso para nuestras propias vidas. Y bueno, vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor y Padre, en esta tarde te queremos agradecer por tu bondad, por tu misericordia, porque podemos ver a través de tu palabra, Señor, la importancia y lo importante que es poder identificar a esos falsos, para no dejarnos engañar. Tú, Jesucristo, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros que hemos creído en ti, Señor, podamos estar atentos. Hay diferentes textos en donde podemos ver que debemos de cuidarnos de ese tipo de cosas. Pero igual también aquí hay personas que no han considerado verdaderamente a Dios en sus vidas. Te ruego, Señor, que tú toques su corazón, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan venir a los pies de Cristo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.